Y si hasta ahora estuvimos viendo mal WandaVision y realmente nos estamos preocupando por los misterios a resolver en la serie, cuando eso no era el foco de atención, sino que el foco de atención era que allí habían misterios. Es decir, hasta ahora teníamos todo el protagonismo dentro de ese punto de qué está pasando aquí, qué ocurre con Visión, qué ocurre por allí, pero si realmente lo que importaba no era eso y lo que importaba era el misterio en sí, el que ahí ocurriera algo raro. De eso vamos a hablar en este vídeo, lo voy a explicar en muchísima más profundidad. Vamos a analizar el episodio 4 de WandaVision. Hemos estado mirando los 3 primeros episodios de WandaVision como un problema que tenía que ser resuelto, sin darnos cuenta que delante nuestro teníamos un problema en sí. Y esto me parece lo más destacable del último episodio emitido de WandaVision, ya que aquí el foco cambia completamente. Nos están diciendo, hey, espera, tengo que avisarte una cosa, este vídeo va a contener spoilers, ¿vale? Este es un vídeo en el que voy a analizar el 4º episodio de WandaVision, por tanto, si no lo has visto hasta ahora, te recomiendo que le des a pausa este vídeo, te vayas, te mires el capítulo y a la vuelta vuelvas y seguimos hablando. En este vídeo vamos a hacer un análisis en profundidad del último episodio, vamos a hablar de teorías, vamos a hablar de lo que está por venir, vamos a verlo todo y lo vamos a destripar al completo con muchísimos spoilers, así que si no quieres arruinarte el capítulo porque aún no lo has visto, dale pausa y nos vemos un rato. Bueno, un rato. Lo veremos cuando tú acabes de ver WandaVision. Te espero aquí, no te preocupes. I'm fine. ¿A cuántas capas está jugando WandaVision? Yo hago una apuesta aquí y es a 3. La primera es WandaVision en sí, esa sitcom protagonizada por Wanda que está metida en una especie de cúpula dentro de esta ciudad llamada Westview. La segunda sería Sword, todo lo que tenemos por fuera y en sí el universo cinematográfico de Marvel. Y digo el universo cinematográfico de Marvel en general porque la tercera capa seríamos nosotros. Es decir, hasta ahora hemos estado viendo la serie y intentando entender los misterios y qué era lo que estaba ocurriendo y por qué Wanda pasa de ser un vengador que lucha contra Thanos a ser la protagonista de una sitcom que está ambientada o en los años 50 o en los 60 o en los 70. Y nos centramos en eso, en los pequeños detalles, en por qué hay toques de color aquí, por qué hay toques de color allá, por qué de golpe las cosas se rebobinan, cuando realmente no éramos los únicos nosotros que nos preguntábamos por esas cosas y que por tanto nos dejan claro que no es nuestro deber preocuparnos por ello. Es decir, en el 4º episodio de WandaVision estamos viendo que Sword está fuera teniendo exactamente las mismas dudas, teorías y problemas que nosotros. Nos están diciendo que hay gente dentro de la serie que no entiende las mismas cosas que nosotros fuera de la serie no entendemos. Ya en el anterior vídeo, porque bueno, por si no lo sabes, esto es una serie que se llama Analizando WandaVision, donde después de cada episodio de WandaVision yo saco un vídeo analizando dicha serie. Y en anteriores vídeos lo que hablaba era que, sobre todo en el capítulo 3, notábamos que Visión en cierta manera era el espectador dentro de la serie. Esto lo decía sobre todo por el hecho de que en el capítulo 3 Visión empezaba a darse cuenta de que ahí dentro había algo que no iba bien. Visión empezaba a notar que había ciertas cosas que le chirriaban en la cabeza. Pero realmente había un factor que no estábamos teniendo en cuenta y que tampoco conocíamos, y es que había mucha más gente percatándose dentro de la ficción de lo que nosotros nos estábamos dando cuenta fuera de la ficción. Toda esta trama de Sword que está fuera, ¿no? De toda esta gente que está estudiando, que está intentando comunicarse con Wanda, lo hemos visto en este episodio que estaban desarrollando sus propias teorías y esas teorías coinciden con las mismas teorías que tienen la gente que está fuera de la serie, o sea, nuestra realidad, o sea, nosotros. Es decir, en aquella gran pizarra que el agente Wu tenía delante, tenía cosas como, por ejemplo, porque hay hexágonos, si Visión está vivo o está muerto, qué está pasando ahí, si hay un agente fuera que esté manipulando a Wanda y todo eso. La serie lo que acaba de hacer con esto es coger y demostrarnos que el foco de atención no ha de estar ahí, porque nosotros cuando estamos viendo una serie, el foco de atención siempre tiene que ser la serie en sí y los hechos que ocurren dentro, y ahora el preocuparse por estos misterios pasa a ser un hecho de la serie y no un hecho del espectador. Aquí lo que están haciendo es quitarse esto del medio, están poniendo el foco en el hecho en sí de que existan misterios, al ver que hay otros personajes, otros seres dentro de este mundo, dentro de lo que es el universo cinematográfico de Marvel, preguntándose por qué pasan estas cosas, nos están quitando ese peso a nosotros de encima para poder decirnos, chicos, esto no es de lo que hay que preocuparse, de lo que hay que preocuparse es de por qué hay misterios. El único problema que realmente hay aquí dentro es que hay un problema, que hay un misterio, que es que Wanda se le fue la puta olla y ahora estamos viendo una realidad loca llamada WandaVision. Y es muy tentador fijarse en todos los misterios que nos ha planteado la serie hasta ahora, porque realmente había juego, había un matiz ahí, decir, ¿qué está pasando? Quiero resolverlo, quiero averiguar. Pero nos han dado muchísimas respuestas, nos han dado muchísimas respuestas en este capítulo. Y esto es para que nos centremos en los que realmente nos tengamos que centrar y no nos sigamos preocupando por cosas que realmente no tienen tanta importancia y no caigamos en los problemas de Perdidos. Amé cada episodio y cada minuto de Lost. Perdidos fue una serie que me marcó muchísimo y creo que a día de hoy es
no sé, de mis series favoritas, si tengo que hacer un top completamente subjetivo de las series a las que amo, te digo que en un top 5, en un top 3, Perdidos va a estar ahí. Es una serie que no te haces una idea lo mucho que me golpeó. Pero también es una serie que tuvo muchos problemas a la hora de narrar, ya que se perdía en un montón de detalles y cosas que confundían al espectador. Aquella serie de 2004 se hizo muy famosa por tener un montón de misterios por responder y que cada cosa, cada mierda que se ponía en pantalla te daba 1000 preguntas y cuando te respondían esas 1000 preguntas te salían 10.000 preguntas más. Y entonces los misterios se diluían, el interés se diluía y cada espectador quería saber qué estaba pasando con cosas distintas porque había muchos elementos en pantalla. En WandaVision están evitando eso, eliminando un montón de cosas por en medio. La serie misma nos está diciendo, esto no es el problema, aquí no tenéis que poner el foco de atención, no os preocupéis, ya hay gente que se va a encargar de resolver estos misterios y ahora mismo se empieza a mover la serie como si fuera una especie de serie policial. Y digo serie policial en el sentido de que cuando tú estás viendo un policial, tú intentas más o menos ir resolviendo el caso junto con el detective, pero a la vez tú te estás fijando en cómo el detective está resolviendo el caso, no en las pistas y demás. La atención no está puesta en el crimen que tiene que resolver el detective, sino en el detective que resuelve el crimen. Y aquí en WandaVision está pasando eso, los misterios ya dejan de estar en nuestras manos, ya dejan de estar en nosotros para estar en los personajes. A mayores de eso también hay que entender cómo la serie está haciendo esto, ¿vale? Cómo la serie está poniendo toda esta complejidad, porque si lo piensas realmente es muy complejo, es plantearle un montón de misterios al espectador para que el espectador de golpe se sienta súper curioso y súper comprometido con intentar resolverlo para luego quitarle esos problemas y dárselos a personajes. Y gracias a esto podemos empatizar con dichos personajes con mucha facilidad. Es más, es muy probable que muchos de vosotros os hayáis visto representados con Gu cuando está haciendo la pizarra y está poniendo ahí sus teorías y sus cosas. Verlo ahí haciendo eso no es más que una representación de las charlas que pudiste haber tenido tú con tus amigos a la hora de debatir o tal vez en internet a la hora de intentar dilucidar qué es lo que está ocurriendo ahí dentro. Conectamos más fácil con los personajes que están fuera y no hemos visto en toda la serie hasta ahora gracias a este hecho de que primero nosotros vivimos el problema que ellos están viviendo de resolver estos misterios. Y es que al fin y al cabo esta serie no deja de ser eso, una serie, no un problema que tenga que ser resuelto, sino algo que tiene que ser apreciado, disfrutado y que nos tiene que encandilar de cierta manera. A la hora de ejecutar esto he encontrado 3 inspiraciones claras en el último episodio y la primera es una serie que también me flipa, tal vez no al nivel de Perdidos, pero que realmente en su momento me tuvo súper enganchado, que es Fringe. Fringe fue una serie que se estrenó en el año 2008 de la productora Bad Robot. Esta serie nos contaba la historia de unos personajes que trabajaban para el FBI en una división especial encargada de resolver casos relacionados con la ciencia límite. Es decir, cosas de la ciencia que en teoría solamente deberían ser teóricas y que se llevan completamente al extremo. Todo esto que parece una especie de serie policial al estilo de Expedientes X tenía un hilo narrativo por detrás que nos contaba una historia de viajes entre dimensiones. El cómo estos agentes en dicha serie afrontaban sus problemas y se enfrentaban a cada caso es muy similar en cómo en WandaVision el agente del FBI o tal vez los agentes de SWORD se están enfrentando a este mundo de una nueva realidad que ha parecido una especie de universo de bolsillo donde si te metes vives en una sitcom. Fringe en muchas etapas es una serie episódica donde en cada capítulo resuelven un caso a pesar de tener toda esta narrativa de fondo, pero siempre estaba este punto, esta línea argumental que se iba desarrollando que llevaba a los personajes a centrarse en esas historias y no en los casos que tenían que resolver. Por tanto, cuando se enfrentaban a un caso que era súper loco, de ciencia loca, de cosas que desafían la realidad, ellos no se sorprendían tanto. Habían visto ya tantas cosas los protagonistas que su capacidad de sorpresa se veía menguada a medida que iban pasando los capítulos y las temporadas. Si ellos se veían sorprendidos por algo, que la mierda que estaba pasando era muy jodida. Y mucho de esto lo estamos viendo en WandaVision, ya que muchos de los personajes que están aquí ya lo hemos visto en otras películas. Tenemos, por ejemplo, a Mónica Rambeau, que de pequeña ha convivido con Skrulls, ha conocido a Capitana Marvel. Tenemos al agente Wu, que fue el encargado de custodiar a Ant-Man. Y tenemos, por otro lado, a la amiga que no me acuerdo el nombre del personaje, pero bueno, la amiga de Jane Foster. Estamos viendo a gente que se ha encontrado con alienígena, con dioses, con gente que cambia de tamaño y que a mayores han vivido dentro de lo que es el mundo del universo cinematográfico de Marvel. Es decir, han vivido la invasión de Loki en 2012, han vivido el ataque de Thanos, la desaparición de gente, han vivido un montón de cosas súper locas y súper extrañas, desde el ataque de un robot en una ciudad llamada Sokovia hasta, no sé, un tío que se transforma y se hace verde gigante, pelea con otro tío verde gigante. Esta peña está pasada de rosca completamente, así que si algo les sorprende a ellos es que esa mierda es muy jodida. Y entre estos personajes tenemos ese punto, ¿no? De que hay algunos que se sorprenden más y hay otros que se sorprenden menos. Algunos que entran más rápido en el juego y hay otros que les cuesta más. El agente Wu, por ejemplo, es uno más anclado a la realidad, a nuestra realidad. Es un hombre más anclado a un punto de todo esto me sobrepasa y tal vez no tan cercano a los personajes de Fringe y más cercano a los personajes de Expedientes X.
Es más, esa parte del episodio en la que ellos llegan a Westview y empiezan a notar que hay cosas raras ahí, que hay como una especie de pared, que si la atraviesas las cosas cambian, o que hay gente que no recuerda al pueblo de Westview, y todo eso era muy Expedientes X. El segundo punto de influencia que le encuentro a este capítulo, y es tal vez el más obvio por decirlo de alguna manera, y que conecta justo con lo último que acabo de decir, es Dinastía de M, los cómics de Marvel. En los cómics de Marvel podíamos ver a Wanda como la Bruja Escarlata y cómo ella había creado una nueva realidad donde la gente vivía una vida tal vez idílica, por llamarlo de alguna manera. Muchos de los personajes estaban viviendo muchas cosas que en teoría siempre habían soñado tener, y ellos vivían como si esto siempre hubiese sido así. No recordaban que antes hubo otra vida o otro universo, y esto es un poco lo que le pasa a esos policías que vemos fuera de Westview, ¿no? Llega la gente Wu con Mónica Rambeau hasta allí, se encuentran con que están dos policías fuera y ellos dicen que no, que Westview no existe y que jamás ha existido. Esta gente ha vivido un cambio de realidad relacionado con su vida, con su pueblo, con el sitio del que son, y que no son capaces de recordar que antes hubo otra realidad. Y el tercer punto que le veo a este capítulo, que ya me olía venir que esto iba a venir por este lado y por eso lo comenté en el anterior vídeo, es el tema de David Lynch. La tercera influencia que encuentro en este episodio es David Lynch, y no cualquier David Lynch o cualquier obra de David Lynch, sino una obra concreta suya, una película concreta, y es Mulholland Drive. Mulholland Drive es una película que se estrenó en el año 2001 y nos cuenta una historia de desamor, de culpabilidad, de sentimiento, de pena, de luto, bueno, de un montón de cosas increíblemente jodidas a nivel emocional. Tú piensas en alguna emoción jodida y probablemente eso aparezca en Mulholland Drive. Pero la coña de Mulholland Drive, que es un poco lo que me recuerda a WandaVision, es la puesta en escena en Mulholland Drive, ya que toda la película se nos plantea desde un punto de vista onírico. Es decir, todo lo que se va narrando en la película tiene un punto de vista de sueño, un baño onírico, realmente aquello no se ve como real. No te voy a contar más por no destriparte la película, pero quédate con esa idea, que todo se ve como si fuera un sueño, pero no cualquier sueño, no un sueño de los guays que te despiertas y dices, jo, qué putada que me he despertado, sino como una pesadilla. Estamos acostumbrados a ver en cines cosas, escenas oníricas que son súper surrealistas y que no quedan del todo claro porque representan realmente el subconsciente de los personajes que estamos viendo. Pero es que Mulholland Drive no solamente hace eso, sino que además nos lleva hasta el lado oscuro del subconsciente del personaje que tenemos en pantalla. A través de las historias que nos cuenta Mulholland Drive, que son historias, como os adelantamos un poco antes, de desamor, de fracasos laborales, por decirlo de alguna manera, ¿no? A través de estas historias se nos va contando cómo un personaje va cayendo cada vez más y más y más en la oscuridad, pero desde un punto de vista onírico, desde un punto de vista de pesadilla jodida, pero una pesadilla jodida anclado a un terror muy real, que es de lo que hablaba en los anteriores vídeos. Recordemos que el terror real es un terror muy distinto a las películas más clásicas del cine de terror. Por ejemplo, el proyecto de la Bruja de Blair, que era el ejemplo que puse en el vídeo anterior. En el proyecto de la Bruja de Blair vemos a personajes que se ven muy reales viviendo una situación de fantasía con reacciones reales. De esta manera, los personajes que tenemos en pantalla reaccionan al terror que se les provoca por el medio de una manera muy real y muy creíble a cómo reaccionarías tú, reaccionaría yo o probablemente alguien que tú conozcas. Esto no suele gustar mucho a la gente porque la gente no está acostumbrada a ver este tipo de cosas. Estamos más acostumbrados a Scream y gente que grita en plan de ¡ah! Pero no estamos acostumbrados a alguien que reacciona al del terror llorando y poniéndose en posición fetal en el suelo o realmente espantado sin querer salir de la cama. Por tanto, en Mulholland Drive las historias que se nos cuentan de culpabilidad, de luto, de miedo, de depresión, de desamor, se plantean desde este punto de vista de terror real, pero con una vuelta de tuerca metafórica. Es decir, ese terror real se representa a través de las pesadillas que un personaje podría tener por la noche o que tú podrías tener por la noche. Esas cosas que te acosan en el día a día y que por la noche no te dejan dormir y que tienes sueños chungos, pues esos sueños chungos son los protagonistas de Mulholland Drive. Y un detalle no menos importante de Mulholland Drive es que es una película que su propio director David Lynch utiliza para mostrar las partes más oscuras de la industria de Hollywood, las partes más jodidas. Y cuando él empieza a mostrar estas cosas chungas de la industria, podemos ver cómo estas cosas afectan a los personajes, las sufren y las consecuencias que viven. ¿Y por qué esto me lo recuerda a WandaVision? ¿Por qué noto esta conexión entre WandaVision y el cine de David Lynch a través de Mulholland Drive? Porque hay una pregunta clave en todo esto que nos presentan ambos productos y es: ¿qué es el cine realmente? El cine no es un medio de comunicación al uso, de hecho ni siquiera es un medio de comunicación. Si fuera un medio de comunicación, el cine sería como por ejemplo las noticias en la televisión, o sería como cuando sale un político a contar la situación actual del país. Sería algo por el estilo, algo que te comunica una información. Si el cine fuera eso,
no estaríamos volviendo al cine continuamente. Es decir, nosotros cuando vemos una película y nos gusta o una serie, la volvemos a ver. Volvemos una y otra vez a esa cosa que el cine nos ha dado. Y eso, con los medios de comunicación, no lo hacemos. La gran mayoría de vídeos informativos que hay en YouTube, de tutorials o cosas por el estilo, una vez que cumplieron su función, nos han informado y ya asimilamos esa información y la usamos en el día a día, nunca más los volvemos a ver. Pero con el cine no hacemos eso, porque el cine es la mezcla entre sentir empatía y verse identificado con aquellas cosas que nosotros deseamos y queremos. Al ver películas y series, sentimos cosas, nos vemos representados en personajes, ya sea en aquellas cosas que no nos gustan de nosotros o que no nos gustan del prójimo, como en aquellas que sí nos gustan del prójimo y sí nos gusta de nosotros. El cine nos va representando realidades y cosas que las mezclan como si fueran piezas, elementos distintos para generar historias. En una película podemos ver un personaje que nos cae mal, pero si nos cae mal es porque tiene rasgos que no nos gustan, y si no nos gustan esos rasgos, probablemente los hayamos ya sufrido en nuestro día a día, o somos nosotros los que los tenemos y es una parte de nosotros que no nos gusta. Y a la vez está el punto de los deseos, que queremos que triunfe el personaje principal donde nosotros no hemos triunfado, o queremos que triunfe porque empatizamos con él, nos recuerda algo, nos trae algo, lo que sea, y le deseamos lo mejor a él. A la vez se nos van planteando cosas, misterios, dudas, amores, romances y un montón de cosas que nos enganchan y nos provocan ese deseo de cosas que hay en pantalla que tal vez nos gustaría tenerlo para nosotros, o todo lo contrario. El cine y las series no son mero entretenimiento, son una fuente que te aporta valor a un nivel emocional. Y es que en cierta manera el cine nos plantea una verdad que va a otro nivel. Hostias, hoy estoy intensito con este vídeo. La cuestión es que el cine nos plantea realmente una verdad, nos plantea una verdad ficcionada, por decirlo de alguna forma. Pero es que el cine, al fin y al cabo, lo que nos está planteando es una verdad ficcionada, una verdad que es una representación de cosas muy reales. Es decir, si lo que estamos viendo en pantalla es una mezcla de deseos con esa empatía y sentirnos identificados con lo que está en pantalla, al fin y al cabo está juntando dos cosas que son muy reales para nosotros, y por tanto, si esas cosas que son reales para nosotros están en pantalla, entonces lo que está en pantalla es una verdad, porque es nuestra verdad. Y es que en Mulholland Drive no había banda. No hay banda. There is no band. Il n'est pas d'orchestra. This is all a tape recording. En un momento de la película van a un teatro, empieza a sonar una música en ese teatro y de golpe un hombre sobre el escenario dice no hay banda, y en ese momento tanto nosotros como los protagonistas se percatan de que la música viene de algún lado que Dios sabrá dónde es, porque no hay nadie interpretando esa música. Pero esa música está pasando, esa música es real para los personajes y es real para nosotros, pero no está allí. La verdad que nosotros vemos en las películas y que las películas no presentan no está ahí realmente, porque eso no deja de ser una ficción, algo que se ha creado, algo que se ha gestado por un equipo de producción, no es algo real. Vemos nuestras verdades reflejadas en las películas, pero las películas no son nuestras verdades. Y Mulholland Drive representa esto perfectamente y lo hace a unos niveles increíblemente radicales. Nos muestra todo esto de una manera súper radical, jugando con un surrealismo exquisito. Y esto me lleva a WandaVision, porque hay gente en WandaVision que está viendo WandaVision y que nos está recordando a nosotros de qué realidades y verdades hay aquí en juego. En WandaVision no hay banda, en WandaVision no hay ninguna banda, pero hay música de fondo y hay risas enlatadas, y ahí están los protagonistas sentados viendo WandaVision sin dar crédito a que lo que tienen delante es una sitcom que, como ya hemos dicho, respeta mucho lo que son las sitcoms reales, pero está sacado todo completamente de contexto. Estas sitcoms están realizadas como alguien que está intentando imitar una sitcom sin entender la verdadera esencia, la sustancia propia de una sitcom. Es como si un alien, un marciano, viene a la Tierra, coge la forma de otro humano y empieza a imitar el comportamiento de los humanos para verse más mimetizado en la sociedad. Pero eso no significa que esté entendiendo lo que está haciendo, sino que lo está copiando e intenta hacer lo que hace. Así se ven las sitcoms de WandaVision. La gente que está afuera está viendo aquella cosa que es como una especie de representación onírica que Wanda ha creado en su propia vida, en su propio entorno, y que realmente es muy jodido, porque de la misma manera que David Lynch a través de Mulholland Drive nos retrata las partes más oscuras y jodidas de Hollywood con la aventura y cosas que viven los protagonistas, WandaVision también nos trae las cosas más chungas y oscuras que tenía la sitcom y las aplica a su realidad.
Y aquí es donde vemos esto que decía del alienígena copiando lo que está haciendo otra persona. Wanda está trayendo todo, lo está haciendo todo sin pararse a pensar un momento o sin ser capaz de analizar un momento lo que está trayendo, aunque sean cosas que a ella pues a lo mejor no le conviene. Ella se ha creado esta ficción donde está viviendo, bueno, ya entraremos si fue ella o no realmente, pero ella se ha creado esta ficción, ¿no? Que está decidiendo vivir, que está decidiendo realizar y la que está intentando llevar al mínimo detalle. Pero a la vez estamos viendo que ha traído estas partes jodidas y estas partes oscuras y nos plantea una duda. ¿Esto cómo lo ha traído ella? ¿A través de esta manera de intentar copiar aquello o se le está escapando y se le está yendo de la mano? Que ella realmente no quería tenerlo y está teniendo una parte oscura porque realmente su subconsciente tiene una parte oscura, de la misma manera que Mulholland Drive nos presentaba esa pesadilla, ¿no? De esa cosa onírica, pero una cosa muy jodida y oscura, si tal vez todo esto no sea también esa parte oscura y jodida de Wanda. Lo hemos visto en los anuncios de los primeros capítulos. En los 3 primeros capítulos salen comerciales que siempre evocan a los traumas de Wanda. Por tanto, en esta especie de sueño realidad que ella se ha montado, en ningún momento puede dejar atrás la mierda jodida que le ha empujado a estar ahí. Y esto explota por todos lados, su subconsciente. Estamos apelando a un punto de subconsciente del personaje. Todas aquellas partes en las que Wanda hace flecos, porque Wanda ahí dentro también podría ser la puta ama y la ama del barrio, pero hemos visto que está puesto en un segundo plano donde hay gente que es la más popular ahí dentro. Lo veíamos en el segundo episodio. También vemos gente que la tiene que estar guiando en qué tiene que hacer en su día a día. Y mientras David Lynch hace todas estas cosas de una manera súper trabajada y metafórica, donde el foco está en que veamos ese sueño onírico y esta puesta en realidad y su surrealismo y todo eso, en WandaVision se compacta todo y se pone en pantalla, porque mientras en Mulholland Drive la película es eso, en WandaVision es un elemento todo eso solamente es una parte de la serie. El que todo esto exista es algo que tienen que resolver los protagonistas de la serie. Esos misterios que te dije al comienzo del vídeo en los cuales nos habíamos estado enfocando y no nos teníamos que enfocar. Donde nos teníamos que enfocar es en el hecho de que exista una realidad onírica con oscuros, con claros, con cosas buenas, con cosas malas. Ese es el problema de verdad, esa es la enfermedad. El resto, los misterios son solamente los síntomas. Todo esto se empieza a gestar de una manera que roza incluso el terror cósmico, que el terror cósmico serían por ejemplo cosas como las cosas de Lovecraft o por ejemplo It de Stephen King. Es decir, un terror que viene de algo que es mucho más grande que nosotros mismos y que nosotros nunca podemos llegar a entender. Y esto lo podemos ver mucho en las historias de Chulo, algo que es mucho más grande que nosotros y no lo podemos entender, y si intentamos entenderlo pues nos volveríamos locos porque se escapa a conceptos que nosotros tengamos en nuestra vida, en nuestro propio lenguaje. Son cosas tan gigantescas, hablando de deidades, cosas de otros planetas con unos poderes desorbitados, que nosotros como simples humanos inmortales estamos tan limitados que no somos capaces de acceder a esa información, solamente sucumbir ante ello. Y esa clase de terror de no sé lo que me está pasando, no sé qué es esta mierda y solo sé que me está jodiendo se ve mucho aquí. En este último episodio nos dan a entender que todo esto lo está creando Wanda y se está entendiendo todo como que ella es la artífice de esto, a pesar de que no entendemos por qué lo está haciendo. Pero a la vez se nos deja claro que hay una mano en la sombra. Y volvemos una vez más al personaje de Darcy, ya que es ella la que nos deja claro que hay una mano en la sombra. Algo que es mucho más grande que nosotros, algo que tal vez sea metafísico y que tal vez escape a la comprensión de aquellos científicos que están intentando descifrar lo que allí ocurre. Una prueba de esto es que cuando están viendo la emisión de televisión, cuando están viendo WandaVision en aquella pantalla, ella nota, Darcy se da cuenta de que hay glitches, de que hay cosas que no están funcionando bien, que hay saltos, que hay pérdidas de frame. Incluso ella dice que hay alguien que está censurando la señal, y esto nos plantea quién está enviando esa señal y por qué la controla. ¿Es la propia Wanda la que está provocando que esta señal salga para que la puedan ver los personajes, o realmente hay alguien más enviando esta señal? Si hay esto fuera, vamos a llamarlo esta cosa, ¿no? Esta cosa que realmente está controlando la señal y está controlando qué podemos ver y qué no podemos ver, tal vez ese sea el elemento que ha provocado que Wanda cree su propio Mulholland Drive. También dentro de esta pizarra de Gu se ponía en un lado, se puede ver que él está escribiendo en las hipótesis de quién está creando esto, los Skrulls, pero y se nos ha planteado también que podía ser Hydra, ¿no? Como que en pantalla se nos está poniendo toda esta información de que a lo mejor puede ser Hydra, a lo mejor pueden ser los Skrulls, pero si realmente se está jugando a este nivel, tal vez podamos ir a una de las teorías iniciales que habían antes de que empezara la serie o incluso en los primeros capítulos, y es de que Mephisto es el que está detrás de esto. Que si no te has leído los cómics, pues Mephisto es un poco el diablo, Satanás, dentro de lo que es el universo Marvel. Entraríamos en este punto, ¿no? En este juego de terror cósmico y este juego que no somos capaces de entender y tal vez nunca lo seamos porque es algo mucho más grande que nosotros. Nos queda más que claro que esto no es solamente cosa de Wanda y que a Wanda le tuvo que haber pasado algo para gestar esto. La última vez que la vimos fue en Vengadores Endgame y ella estaba triste, estaba apenada, luchó contra Thanos y todo el tema, pero realmente
realmente la última vez que la vimos en el funeral de Tony Stark, cuando está hablando con Ojo de Halcón, realmente no se la ve, como se podría decir, no sé, puta loca, o sea, no está chifladísima, no está en este punto de supervillano en el que está ahora. Por tanto, entre ese momento y lo que estamos viendo ahora ha ocurrido algo. Y no ha pasado mucho tiempo entre una cosa y otra. Recordemos que en este capítulo estamos viendo que esto ocurre muy poco después de lo que ha sido el lapso, de lo que ha sido el chasquido de Thanos. Bueno, mejor dicho, el chasquido de Hulk. Hulk hace el chasquido, vuelven todos y al poco tiempo ocurre esto. Por tanto, entre el funeral de Tony Stark y WandaVision ha pasado muy poco tiempo. Algo ha ocurrido ahí en el medio que ha provocado que Wanda pues se le acabe de ir la olla completamente. Por tanto, entendemos que esta realidad lo está haciendo ella, que está teniendo un comportamiento jodido y de villano. Entendemos que lo que está creando es chungo. Pero ¿cuánta culpa tiene? ¿Quién está detrás de todo esto y cómo ha llegado hasta este punto? Y para poder responder estas preguntas tenemos que dejarnos en manos de la serie como si estuviéramos viviendo nuestra propia película de terror cósmico. Marvel ha demostrado muchas veces saber qué es lo que quiere el espectador, entienden muy bien lo que quiere su audiencia y juegan con esto perfectamente. Juegan con lo que el espectador está esperando y está deseando para poder sorprendernos y dar una vuelta de tuerca. Y para muestra un botón, fijar lo que está pasando con WandaVision. Cuando la serie se empiece a emitir, ya está grabada, ya está acabada, ya está hecha al 100%. Y nos hemos tirado 3 episodios haciendo teorías con cosas que aparecían en pantalla que cuando llega el capítulo 4 nos demuestran que los creadores sabían que íbamos a hacer teorías con eso. Todo lo que Gu escribe en pantalla parece sacado de Twitter, parece que los creadores se han ido a coger Twitter y a leer las principales teorías para ponerlas en esa pizarra. Pero es que no han hecho eso. Ellos ya sabían que nosotros íbamos a teorizar por ahí. Toda la serie nos empujó en ese camino. Por tanto, lo que nos puede parecer obvio y que creamos que realmente vamos a ver en la serie, tal vez no sea lo que acabe ocurriendo, ya que probablemente la gente que está detrás de WandaVision sabe lo que nos estamos esperando, lo que estamos viendo venir, las teorías que estamos desarrollando. Así que creo que estamos a merced de la serie sin ser capaces de poder sacar muchas teorías de una manera muy certera. Y si lo somos, y somos capaces de predecir, y somos capaces de averiguar y teorizar correctamente qué es lo que está ocurriendo, es porque detrás hay algo mucho más grande. Así que ahora nos enfrentamos al tramo final de WandaVision, envueltos en una verdadera capa de incertidumbre, sin acabar de saber hacia dónde vamos, y sabiendo dónde están los personajes, quiénes van a ser los encargados de qué, y que estamos a merced completamente de la serie. Ahora sabemos que Wanda, con su realidad, está jugando una especie de casita de muñecas, ¿no? Como la casa de la Barbie con las muñequitas, jugando a que tiene una vida feliz y alegre, con la diferencia de que en lugar de tener una muñeca, tiene el cadáver de su expareja. Que ojo, tampoco sabemos si es el cadáver o es ella que se inventó un Visión y que en sus horas bajas, cuando sus poderes están bajos o ella está de defensas bajas, los traumas le vienen afuera, porque recordemos que los traumas están presentes en toda la serie en muchos niveles, tanto en los niveles narrativos de mostrar unas partes chungas de las sitcoms, como en los niveles más obvios que son los comerciales. Por tanto, puede ser de que se le hayan bajado las defensas y de golpe, pues Visión se ha visto así, pero si no es el Visión real y va cambiando de forma a como ella quiera, a saber. Por otro lado, sabemos también que no nos corresponde a nosotros resolver los misterios, sino a los protagonistas y que nosotros nos tenemos que preocupar de por qué hay misterios, y también sabemos que estamos completamente a merced de los creadores de la serie y que la verdad que nos acabe enseñando la pantalla en los siguientes episodios de WandaVision tal vez sea una verdad que no nos guste, incluso que sea una verdad terrorífica, cósmica, real y que nos deje con bastante mal cuerpo. Mi nombre es Martín, nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Que bueno, el próximo vídeo es el próximo capítulo de Analizando WandaVision. Si no te has visto los anteriores vídeos te quedan por aquí, y si te quieres ver algo más te dejo aquí arriba la serie que hicimos analizando Mandalorian temporada 2. Ahora sí, me voy, chao. Soy Martín, adiós. ¿Por qué se presentaba de vuelta?